quiero el día de hoy, quiero a partir de este momento dejar a un lado los saludos y los comentarios y quiero enfocarme en la sesión del día de hoy. Así que te voy a pedir que te tomes ya tu lugar, que estés en casa tranquilo y que podamos en esta mañana meternos a la palabra, finalizar esta temporada que hemos llevado durante todo este mes de marzo. Y esta temporada ha sido de verdad una bendición para mi vida. Me ha llevado a confrontar algunas cosas muy duras en mi vida, pero ha sido para mí un lema, ha sido para mí más que un título de una serie, ha sido esa voz de la iglesia, esa realidad de la iglesia, esa realidad de tantas personas, esa realidad en la que necesitamos entrar, esa realidad que necesitamos abrazar y reconocer. Yo no estoy bien, pero Jesús sí. Y quizá tú estás ahí en tu casa después de una semana o después de una noche de luchas en tu corazón, de luchas en tu mente, de luchas emocionales. Quizá has estado batallando mucho con depresión, con angustia, sobre todo en este tiempo que estamos guardados con nuestra familia, que estamos en este encierro voluntario para detener y contener el avance de este virus. Y sabes, muchos de nosotros no habíamos sido confrontados con esto. Muchos de nosotros no habíamos pasado tanto tiempo en familia, hace ya mucho. Sí, cada quien se levantaba, salía de casa, se iba, hacía su vida sin ningún problema, ¿verdad? Dejamos a los hijos en la escuela, nos tienen 6, 7 horas ahí, después nos los cuida alguien más. Pero ahora estás ahí en casa, quizá te ha tocado trabajar desde casa, estar con tus hijos en casa, estar con tu esposa, tu esposo en casa, y quizá estás llenándote la cabeza también de noticias que constantemente están golpeando nuestra cabeza, datos que nos están dando, cifras que están aumentando de infectados, de muertos, y estamos ansiosos y estamos depresivos y estamos con el alma quebrantada, estamos con los enemigos quizá fortaleciéndose en nosotros, en esas luchas internas, mentales o emocionales que quizá estás pasando. El día de hoy vamos y estamos llegando a la sesión número 5, sesión final de esta temporada. Y en esta sesión vamos a hablar de la victoria. Vamos a hablar de cómo movernos de nuestra realidad. Y nuestra realidad en muchos de nuestros casos es: yo no estoy bien. Nuestra realidad en muchos de nuestros casos es: no he estado bien en un buen tiempo. No estoy bien en este momento. Quizá me veo bien, quizá ustedes me ven bien, pero no estoy bien. Para muchos de nosotros quizá esa es la realidad. Bueno, hoy vamos a ver cómo movernos de esa realidad hacia la victoria o hacia la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú puedas levantarte y caminar hacia donde Él ha señalado. Y donde Él ha señalado para ti y para mí es un lugar de victoria. Es una oportunidad para vencer estas batallas, una oportunidad para llegar a la paz que Él tiene para nosotros, una oportunidad para llegar a la gracia, el favor y la misericordia que Él tiene, para que podamos entrar ahí a pesar de que no estamos bien. ¿Cómo movernos de nuestra realidad hacia la victoria? ¿Cómo moverme de yo no estoy bien hacia Jesús sí? Y creo que Jesús sí está bien y me aferro a Él porque sé que si Él está bien, Él puede levantarme a mí en medio de cada una de mis luchas. ¿Sabes? Hay un salmo que me encanta y que hace 3 años en mi vida, hace 3 años este salmo en mi vida me mantuvo firme en medio de una de las luchas más crueles que he tenido en los últimos 5 años de mi vida. Hace 3 años estaba en una situación muy difícil. Mi esposa estaba ella en una situación más difícil porque ella era la paciente que estaba en el hospital esperando ser intervenida, esperando ser recuperada de lo que estaba sucediendo, de una negligencia médica sobre su vida. Pero ahí estaba yo también a un lado de ella con mis luchas, con mis batallas. Ahí estaba en ese momento con muchos temores. Ahí estaba en ese momento rodeado de muchos enemigos, deprimido quizá. Como pastor, sí.
Angustiado siendo pastor, sí. Temeroso, sí. Lleno de muchas batallas en mi mente, de muchas batallas en mi corazón, de muchos temores, incluso hasta por mi propia vida. Pero este salmo fue una roca firme bajo mis pies, y quiero comenzar con este salmo nuestro viaje o nuestro impulso de ir de nuestra realidad hacia la victoria que Dios tiene para nosotros, porque eso fue lo que vivimos en ese tiempo. Dice el Salmo 18, versículo 1: te amo, Señor. Y esta, ¿sabes qué? Es una convicción que el día de hoy tengo, a pesar de que no esté bien en algunas áreas de mi vida, a pesar de que no califique en algunas áreas de mi vida, a pesar de que no califique a los ojos de otros, a pesar de que mis batallas crezcan cada día, déjame decirte que tengo una convicción y una realidad en mí. Amo al Señor. Él es mi fuerza. El Señor es mi roca, es mi fortaleza, es mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Y dice, y me encanta esto: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. ¿Sabes? Esto es una realidad. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y Él me salvó de mis enemigos. Dice, me enredaron las cuerdas de la muerte y me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó hasta sus oídos. Y quizá mientras yo leo esto, tú empiezas a identificarte con estas palabras, empiezas a identificarte con estas luchas, empiezas a identificarte con la angustia, empiezas a identificarte con los pensamientos suicidas que quizá han estado rondando por tu mente. Quizá empiezas a identificarte con sentirte devastado, con sentirte arrasado. Quizá empiezas a identificarte con los enemigos que te están rodeando. Pero quiero que el día de hoy puedas identificarte con algo más en este versículo. Identifícate con que puedas levantar un clamor delante del Señor y confiar en que Él va a escuchar ese clamor. Dice, en mi angustia clamé al Señor, oré a mi Dios para pedir ayuda. Me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Dice, y entonces... Y escucha lo que sucedió, porque esto es lo que vi yo que sucedió a mi alrededor en esos días. Dice, entonces la tierra se estremeció, tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de que el Señor se enojó. No se enojó conmigo, ¿sabes? Se enojó con mis enemigos. Y el día de hoy tienes que saber que Dios no está enojado contigo, pero que Dios con tu clamor puede levantarse en contra de tus enemigos para empezar a moverte de tu realidad hacia su victoria, de tu realidad hacia su voluntad. Imagínate a Dios actuando de esta manera contra tu enemigo la depresión, contra tu enemigo el estrés, contra tu enemigo la ansiedad, el temor. Imagínatelo así. Dice, de su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde los cielos. La voz del Altísimo resonó. ¿Sabes por qué aconteció todo esto? Porque alguien en medio de su lucha levantó su voz al Señor y pidió ayuda. Y esta mañana quiero decirte, lo primero que tienes que hacer es clamar al Señor. Deja de renegar contra las personas y clama al Señor. Deja de reclamar contra quienes te hicieron algo y clama al Señor. Deja de juzgar, deja de gritar y de entristecerte y clama al Señor, porque el Señor oye nuestro clamor y se levanta contra nuestros enemigos de una forma poderosa. Dice, el Señor retumbó desde los cielos, la voz del Altísimo resonó, disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos, destelló
grandes relámpagos y mis enemigos quedaron confundidos. Luego, Señor, a tu orden, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse todo el mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió su mano desde el cielo y me rescató. Él extendió su mano desde el cielo y me sacó de aguas profundas. Me rescató de enemigos que eran más poderosos que yo, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Este último texto me encanta porque, sabes, debido a que reconocí mi debilidad, debido a que reconocí mi quebrantamiento, debido a que reconocí a mis enemigos y clamé a Él, hice lo correcto. Clamar a Él es hacer lo correcto en medio de tus luchas. Clamar a Él es hacer lo correcto en medio de tu depresión y de tu angustia. Clamar a Él y sentirte así, tan vulnerable, tan quebrantado. Dice, entonces el Señor hizo esta gran obra en mí. El Señor extendió su mano y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me libró de enemigos más poderosos que yo. Me atacaron, pero el Señor me sostuvo. Quiero poner esta base bíblica porque es importante que sepas cómo moverte de tu realidad, no estoy bien, a la voluntad de Dios o a la victoria. Jesús sí está bien. Y quiero ir a unos puntos rápidos y prácticos para que puedas avanzar en tu vida, no quedarte donde estás, porque estoy seguro que Dios no te diseñó para habitar en esa oscuridad para siempre. Estoy seguro que Dios no te diseñó para habitar en esa desesperación por siempre. Quizá por un tiempo estar ahí, pero va a pasar si tú te levantas a clamar al Señor. Quiero poner estos puntos delante de ti el día de hoy para que puedas escribirlos quizá y poder trabajar sobre ellos. En primer lugar, para moverme de mi realidad hacia la victoria que Dios tiene para mí sobre estas batallas que estoy librando, número uno, debo caminar en la luz. Debo caminar en la luz. Y quiero explicarte esto. Cada una de estas batallas que tenemos, cada uno de estos enemigos que han prosperado en nuestra contra, llámese depresión, llámese pensamientos suicidas, llámese ansiedad, llámese estrés crónico, llámese como se llame tu batalla emocional o tu batalla espiritual o tu batalla mental, llámese como se llame, déjame decirte que ha crecido en la oscuridad. Ha crecido en la oscuridad quizá de tu corazón. Ha crecido en la oscuridad quizá de tus actos. Ha crecido en la oscuridad quizá en la cual tú has escogido permanecer. Has escogido permanecer en la oscuridad y estas cosas han agarrado fuerza sobre tu vida. Porque todo esto tiene que ver y todo esto se mueve en oscuridad. Así que si quieres empezar a moverte de tu realidad hacia la voluntad de Dios, de tu derrota hacia la victoria que Dios tiene para tu vida, necesitas decidir caminar en la luz de Jesús. Necesitas tomar esa decisión el día de hoy. Necesitas pedirle a Dios que te enseñe a correr tras la luz, que no te conformes a estar rodeado de oscuridad, que no te conformes a estar hundido en la oscuridad, sino que puedas decidir. Y me encanta lo que dice el Salmo 56, versículo 13. Esta es tu historia, esta debe ser tu historia y mi historia. Dice, pues me rescataste de la muerte. Me rescataste de la muerte, Señor. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida, en tu luz que da vida.
Sabes, es obvio y es natural. La oscuridad genera muerte. En la oscuridad se pueden gestar tus temores. En la oscuridad se pueden gestar tus angustias y pueden tener un dominio más fuerte sobre tu vida. Pero necesitas el día de hoy decidir salir de ahí. A veces la conmiseración, a veces la lástima por nosotros mismos nos lleva a estar en la oscuridad. Nos lleva a alejarnos de la luz, nos lleva a desconfiar de la luz. Pero el día de hoy quiero decirte, acércate a la luz de Cristo. Acércate a la luz de su palabra. Acércate a la luz que irradia en su iglesia. O sea, acércate a Jesús de una manera genuina. No puedes permanecer en la oscuridad para siempre. No fuiste hecho para vivir en la oscuridad para siempre. Decide hoy caminar en luz. Y a medida que tú entres en la luz de Dios, estas cosas van a empezar a perder fuerza sobre tu vida. A medida que tú entres en la luz de Jesús, a medida que tú te levantes y entres en la luz de Cristo, vas a empezar a sentir menos influencia de cada uno de estos enemigos sobre tu vida. Y vas a poder decir lo que decía el salmista: me rescataste de la muerte. Y déjame decirte que algo que es parte de cómo podemos entender la teología de la Biblia es que lo que se dice al final sostiene las demás frases que se dicen al principio. Y en este texto podemos ver esta realidad. Este texto termina diciendo: en tu luz que da vida. Señor, yo decidí andar en tu luz y tu luz me empezó a dar vida. Y como tu luz me empezó a dar vida, ¿sabes qué? Pudiste entrar y rescatarme de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Y ahora, como decidí andar en tu luz que da vida, ahora puedo caminar en tu presencia. Quiero que te des cuenta de la riqueza que hay en este versículo y del poder que hay en decidir caminar en la luz de Jesús. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Se oye muy sobrenatural? No, abre tu Biblia y comienza a leerla. Es que me quedo dormido. Pues no importa que los primeros días te quedes dormido. Lee la Biblia. Es que no puedo. Pídele a alguien que te lea la Biblia. Pídele a alguien que lea la Biblia a tu alrededor y eso traerá luz a tu mente. Escucha la palabra, rodéate de predicaciones, rodéate de gente que pueda bendecir y levantar tu vida. Rodéate de personas que están en la luz de Cristo. Acércate a la iglesia y métete en la iglesia. Es que todos son hipócritas. Date cuenta que todos, empezando por ti aunque estés enfermo, empezando por ti aunque estés en depresión, todos estamos mal, pero Jesús no. Entonces no vengas a la iglesia por mí, ven a la iglesia por Jesús y por tu propio bien. Acércate a la luz de Jesús. Es tu única esperanza para que el Señor pueda rescatarte de la muerte, para que no deje que tus pies resbalen y para que puedas caminar en su presencia en vez de caminar en una senda de oscuridad. Decide caminar en la luz de Jesús. En segundo lugar, deja que Dios te ayude por medio de otras personas. Deja que Dios te ayude por medio de otras personas. ¿Sabes? Lo que más necesitamos en tiempos difíciles, lo que más necesitamos cuando estamos hundidos en batallas emocionales, en batallas espirituales, en batallas mentales, lo que más necesitamos no es una oración. Y no estoy diciendo una herejía. Lo que más necesitamos no es solamente que alguien llegue y nos dé una Biblia. No, y no me estoy contradiciendo. Lo que menos necesitamos en medio de nuestros días más difíciles es que alguien nos dé solamente un sermón. Realmente necesitamos personas que han vivido en la oscuridad y han salido de ahí. Necesitamos rodearnos de personas a través de las cuales Jesús ha brillado por las grietas de sus debilidades. Necesitamos rodearnos de personas que no tengan temor de contarnos sus más terribles luchas, pero contarnos también cómo el Señor los libró de todas ellas. Necesitamos que alguien llegue y simplemente nos diga: hey, no estás solo, no estás loco. ¿Sabes qué? No estás sin esperanza. Necesitamos que alguien llegue y nos diga: hey, no eres la única persona
que está pasando esta situación. Necesitamos que alguien llegue y nos diga: yo estuve en oscuridad hace 3 años. Sentía que iba a perder mi familia, sentía que iba a perderlo todo, me desesperé tanto, sentí las garras de la muerte sobre mí, pero el Señor llegó, porque clamé a Él en mi angustia y Él me libró de mis enemigos. Necesitas a alguien que el Señor lleve a tu vida para poder contarte lo que el Señor hizo en Él, sin ninguna pena, sin ningún estigma. A veces a las personas con luchas más duras las hacemos a un lado y les ponemos un estigma y decimos: estas personas no sirven para nada, vienen de unas luchas terribles, son unas personas terribles, no las necesitamos. Pero sabes, necesitamos tanto escuchar cómo una persona con una vida tan terrible fue rescatada por el amor de Jesús y por el poder de Jesús. Tú necesitas a alguien que te cuente cómo fue liberado. Hay tantas personas. Te estoy contando yo una historia que viví, una de muchas historias que he vivido, pero quiero que recuerdes lo que decía la semana pasada. Puedes ver la sesión en línea. La semana pasada les hablaba de Jeremías, como en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 1, él dice: yo soy de los que han visto el dolor y la angustia. Soy de los que han visto la mano de Dios quebrantando su vida. Y dice: soy de los que se han sentido perseguidos, angustiados, desesperados. Pero luego, después de decir todo lo que ha sufrido, hace una pausa y nos dice: pero creo que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Creo que el Señor es mi esperanza, mi refugio. Creo que su fidelidad y su amor se van a manifestar en mi vida, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Esto es lo que necesitamos oír. Necesitamos oír que la Biblia no está llena de personas perfectas. Necesitamos oír que la Biblia está llena de personas que no estaban bien, pero Dios sí. Que el Nuevo Testamento está lleno de personas imperfectas que no estaban bien, pero Jesús sí. Y necesitamos oír sus historias. O fuera de la Biblia necesitamos oír lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros, con amigos, con personas tan cercanas que a veces juzgamos de aleluyas, de personas que no queremos cerca de nosotros. Pero sabes, los necesitas, y necesitas oír cuáles fueron sus luchas y cómo Dios los levantó. Y nosotros requerimos dejar de ser una iglesia que pone estigmas a todo mundo. Creo que necesitamos romper esto, abrir nuestras puertas. El día de hoy, mira, no están abiertas nuestras puertas físicamente, pero están abiertas nuestras puertas aquí para decirte: eres bienvenido con tus luchas, eres bienvenido con tus batallas. Si quieres clamar al Señor, si quieres cambiar, eres bienvenido. Si estás harto de esas batallas, eres bienvenido a estas conversaciones. Eres bienvenido para oír la historia de otros. Eres bienvenido para que podamos orar juntos por ti. Eres bienvenido para contarte nuestras historias, para mostrarte nuestras heridas, para mostrarte nuestras grietas y cómo Jesús brilla a través de ellas. Necesitamos cambiar nuestra manera de hacer la iglesia. En tercer lugar, para moverte de tu realidad hacia la victoria que Dios tiene para ti en medio de estas batallas emocionales o mentales. En tercer lugar, necesitas medir la fidelidad de Dios a través de la cruz de Jesús. Quiero explicarte esto, porque quizá dices: bueno, eso no lo entiendo. Entiendo que me acerque a la luz, entiendo que deje que otras personas me ayuden, pero no entiendo medir la fidelidad de Dios a través de la cruz de Jesús. Mira, te lo voy a plantear de esta manera. Si quieres hundirte en tus batallas, entonces mide la fidelidad de Dios por tus circunstancias. Si tú vas a medir qué tan fiel es Dios por las cosas que te ha tocado vivir, te vas a hundir. Te vas a hundir. Y te voy a decir por qué. Porque las circunstancias no están hechas para corroborar la fidelidad de Dios. Las circunstancias que vivimos, no podemos confiar que nos van a mostrar por completo la fidelidad de Dios.
A veces las circunstancias que estamos viviendo, las luchas que estamos pasando, son totalmente opuestas a la fidelidad de Dios. Y a veces creemos que Dios está molesto con nosotros y creemos que Dios nos odia y no nos ama, y por eso nos ha enviado ese dolor, esa angustia, esa depresión, esa ansiedad que nos está consumiendo. Pero sabes, Dios es bueno incluso en la noche más oscura. Sabes, Dios es bueno incluso en la batalla más densa, en la batalla más cansada, en la batalla más larga. Dios es bueno. Y si puedes creer esto acerca de Dios, incluso cuando estás roto, cuando estás en pedazos, cuando tus grietas se ven en tu persona, cuando comienzas a confesar la realidad de quién es Dios y la realidad de quién eres tú, cuando comiences a caminar en la luz de Jesús, cuando comiences a dejar que otros puedan ayudarte, y cuando voltees hacia la cruz, entonces la cruz te va a revelar la verdadera fidelidad de Dios, no tus circunstancias. Tus circunstancias y mis circunstancias no revelan la fidelidad de Dios, pero la cruz de Cristo sí. Cuando la cruz de Cristo se revela a nuestra vida, nosotros podemos ver que nuestras circunstancias van a estar en mano del que no cambia. Van a estar en mano del que es fiel y verdadero. Van a estar en mano de aquel que no lo mueven las circunstancias, de aquel que no lo revelan las circunstancias, sino su cruz. Porque la cruz revela el amor de Dios. La cruz revela la gracia de Dios. La cruz revela la salvación de Dios. La cruz revela por completo la fidelidad de Dios. No mis circunstancias, pero sí la cruz. Así que aprende en medio de tus luchas a medir la fidelidad de Dios por la cruz de Jesús. Y por último, en cuarto lugar, vive la palabra y verás un amanecer más. Vive la palabra de Dios y verás un amanecer más en tu vida. Muchos de ustedes, que no sé hasta dónde se pueda escuchar este mensaje, o no sé quién pueda compartir este mensaje y quizá llegar a alguien que está pensando que su vida no va a pasar de este día o de los siguientes días o de los siguientes meses. Pero hoy quiero decirte que puedes moverte de sentirte derrotado, de sentirte quebrantado, aún de sentirte sin ganas de vivir. Puedes moverte hacia la victoria que Dios tiene para ti si vives y conoces, o si conoces y vives la palabra de Dios. Y si conoces y vives la palabra de Dios, te tengo una noticia: vas a ver un amanecer más en tu vida. Vas a ver un amanecer a la vez. Vas a poder ver amaneceres constantes en tu vida. Y me encanta lo que dice la escritura en el Salmo 119, versículo 25. Dice: mi alma está postrada en el polvo. Y quizá esa es nuestra condición el día de hoy. Y quizá esa es mi condición el día de hoy al estar aquí. O tu condición al estar detrás de ese dispositivo, escuchando este mensaje. Quizá tu alma está postrada en el polvo por las batallas tan duras que estás teniendo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, o quizá en tu cuerpo con alguna enfermedad. Mi alma está postrada en el polvo. Otra versión dice: estoy a punto de morir. Estoy tirado en el polvo. Pero luego viene un clamor. Y acuérdate que el clamor genuino despierta al Dios que nos ama para levantarse de su trono a nuestro favor. Y no importa qué tan destrozada está tu alma en el polvo, dice el salmista: vivifícame conforme a tu palabra.
Dice otra versión: dame vida conforme a tus promesas. Vivifícame con tu palabra. Otra versión dice: revíveme con tu palabra. Dame vida tal como lo prometiste. Dame vida tal como lo prometiste. Estoy en el polvo, quizá. Estoy totalmente quebrado, pero hay un clamor todavía en mí. Quizá mi clamor no es tan fuerte como quisiera, pero mi alma está clamando, mi corazón está clamando. Y quisiera que el día de hoy, ahí en tu casa, pudieras empezar a levantar este clamor y decirle a Dios tu realidad. Porque este texto habla de lo que hoy estamos predicando. ¿Cómo voy de mi realidad a la victoria que Dios tiene para mí? Mi realidad es que mi alma está en el polvo, mi mente está en el polvo, mi corazón está en el polvo, mi ser está quebrado. Pero tengo un clamor en mi corazón que levantar, y es: Señor, dame vida conforme a tus promesas. Dame vida como lo dijiste. Dame vida. Vivifícame conforme a tu palabra. Quiero recordarte el fundamento con el cual empezamos esta temporada. El fundamento con el cual empezamos esta temporada está en el Salmo 118, versículo 5. Dice: en mi angustia oré al Señor. En mi angustia oré al Señor. En mi angustia podemos parafrasear: en mi angustia decidí caminar en la luz de Jesús. En mi angustia decidí y dejé que Dios me ayudara a través de otras personas. En mi angustia tomé decisiones importantes. En mi angustia me di la fidelidad de Dios, no por mis batallas, sino por la cruz de Cristo. En mi angustia, sintiéndome en el polvo, decidí vivir un día más por la palabra de Dios. En mi angustia, sintiéndome sin ganas de vivir, decidí que la palabra de Dios me diera la vida que necesito para ver un amanecer más. En mi angustia oré al Señor y el Señor respondió y el Señor me liberó. Y escúchalo muy bien, eso es lo que el Señor va a hacer si tu clamor es genuino. Si reconoces tu realidad y reconoces su voluntad. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, aunque me rodearon todos estos enemigos, depresión, suicidio, angustia, los destruí con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero los atravesé a todos con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero los destruí a todos con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató, porque Él es mi fuerza y mi canción, y me ha dado la victoria. Y se entonan hoy cantos de alegría y cantos de victoria en el campamento de los justos. Hoy, ¿sabes qué? Te voy a invitar que hoy se entone un canto de justicia, que hoy se entone un canto de adoración en tu casa, en tu campamento, delante de tu familia. Tú que estás quebrado, tú que estás con tu alma en el polvo, levanta tu voz con nosotros el día de hoy y di: el fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo del Señor me ha levantado triunfante. El fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. Y yo declaro con todo mi corazón: no moriré, sino que viviré y contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Un amanecer más, un amanecer más para ti, un amanecer más en tu vida, aferrándote a la palabra, decidiendo caminar en la luz de Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, nuestra roca firme.